strong borders. Bienvenidas, bienvenidos a Con Todo Respeto. Hoy estamos en una emisión más, en medio pues, de un escenario triste, sin duda, a partir de los acontecimientos que ya vamos a comentar, pero le voy a dar la bienvenida a Enrique Toussaint. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, como cada semana, en Con Todo Respeto. Diego Petersen, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto. Pues sí, triste fin de semana, sobre todo, no solo en Jalisco, también a nivel nacional, ya lo comentaremos, junto con otros muchos temas que están brotando. David, ¿cómo estás? Pues igual, de luto, triste con los acontecimientos violentos y las muertes, pero ni hablar, vamos a platicar de todo esto y más. Erika. Sí, fíjate, mira, yo quiero aprovechar, antes que nada, para felicitar a nuestro productor, a Pablo, porque el día de hoy es su cumpleaños. No les había dicho nada, pero hay que felicitar al gran Pablo. Sí, claro. Felicidades. No se la esperaba, pero felicidades, Pablo. Ya pudo decir que sobrevivió una pandemia. Sí. Claro, Ya. claro, sí, ¿No? ya. Y con una sonrisa fresca, como la que tiene ahora. Así es que felicidades. Y bueno, vamos a entrarle a los temas de una vez, como decíamos. Vamos a empezar quizás por el tema más doloroso de este fin de semana, como menciona Diego, es todos los acontecimientos que tienen que ver con los tres hermanos a los cuales sustrajeron de su hogar, ¿no? Supuestamente un comando armado con letreros, con chalecos con letreros del cártel, y para eso tenemos un tuit local que es de Jesús Estrada, que relata muy bien lo que sucedió el fin de semana. Jalisco en las últimas 72 horas. 3 hermanos desaparecidos y asesinados por comando que irrumpió en su casa. 5 jóvenes masacrados en Senaduría, Jocotepec. 14 asesinatos entre sábado y domingo. 200 familias desplazadas por violencia en Los Altos. Balacera en el centro de Tlaquepaque. Terrible el recuento, con la especificación de que no eran 200 familias, el recuento dice 600. ¿no? 600 personas. Personas, sí, Más personas, o menos. Tal cual. Al principio Sí, se habló tal de, cual, me equivoqué, de 800 personas, pero eso Son se muchas hablaba familias, ¿no? de 800 familias. Sí. Hablamos un montón, ¿eh? Y, a ver, tristísimo, digamos, la actuación de la Fiscalía, ¿no? Sí. Porque sale la Fiscalía a decir que probablemente se trata de una confusión y que estén relacionados los hechos de Tlaquepaque con lo de los 3 jóvenes, ¿no? Lo que parece es que finalmente un cártel que se uniforma, entra como comando con identificación y se pasea por la ciudad y no pasa nada otra vez, ¿no? O sea, el C5 sigue sin servir para nada, las policías locales no están, ¿no? Y lo más triste, el gobernador desaparece 72 horas. Desaparece 72 horas y me parece que, a ver, en el caso de la Fiscalía es un fiasco desde que empezó. O sea, desde que se fundó, por decirlo de alguna manera, en 2012 la Fiscalía, desde que se aprobó en el Congreso, ha sido un fiasco. No hay manera de defender la Fiscalía, es un modelo totalmente fallido. Y me parece que en este sexenio se había hecho el cambio de Ministerio Público, encargado de la policía, para tratar de separar un poquito todo este debate. Pero realmente es un fracaso, y lo que me da más tristeza es que escucho los argumentos que he escuchado con el PAN, con el PRI y ahora Movimiento Ciudadano. Jalisco no solo es eso, tiene que ver con un hecho puntual, errores, el crimen organizado nos está superando. Es decir, es como si desde que empezó... A ver, que sí es cierto también, Sí, digo, claro. que a veces se me hace que en la prensa local no se pone, no se señala No, a ver, que la Guardia Nacional es un no desastre existe. y que la Guardia Nacional no ha hecho nada desde que se creó hace casi 2 años. Pero más allá de eso, es increíble que durante 15 años no ha habido un solo avance en este tema. Ni uno solo. A mí me impresiona cuando leí este tuit de Jesús Estrada, si este tuit lo leyeras en otro contexto, que hablara de Bagdad, de Siria, Sí, tendría sentido. dirías, pues es un típico fin de semana violento de un país en guerra. En guerra. Eso es lo que estamos viviendo en Guadalajara, Jalisco. Es impactante, y yo coincido en que la Fiscalía ha sido un fiasco, no desde que era de la Procuraduría, sino cuando se le hace supuestamente autónoma, que nunca ha sido autónoma,
que la manera de nombrar al fiscal fue totalmente dirigida e inducida y es Como el alguien que pasado le fiscal. Claro, todos, como el el actual, todo. Bueno, con todos todos los los que fiscales pasaron. le Le dieron dos responden elecciones. Sí, al porque gobernador. fueron varios. Supuestamente autónomos, digamos. Y si uno ve los acontecimientos que ocurrieron hace casi un año con el caso Giovanni López, donde el propio gobernador y el fiscal reconocen que la fiscalía fue penetrada por el crimen organizado, Infiltrada. que los levantones fueron por los criminales que infiltraron a la qué fiscalía. pasó? No pasó nada. ¿No hicieron nada? Nada. Nunca avisaron del tema, nunca hubo acciones, Sí, nunca hubo resultados. y fíjate claro, un que- año después, pues ¿cómo le vas a creer a la Y no fiscalía? se llama Precisamente- secretario de seguridad que no existe. Claro, es que ¿Hay precisamente secretario de seguridad? A ver, ¿cómo se llama el secretario de seguridad? Nadie sabe cómo se llama. es el joven Berumen, ¿no? O No, Berumen. ¿o ese es el cómo? coordinador. Es el Es el coordinador. ¿Ah, es el Gabinete coordinador? de seguridad. El ¿Hay secretario de coordinador, ¿eh? seguridad? El señor No me digas. Juan Bosco. Ah, Bosco, sí el es que era de cierto. Guadalajara, el Bueno, comisario Juan de Bosco, el Guadalajara. famosísimo Exmilitar, Juan Bosco. no, militar en retiro. Aparece nunca. Nunca. Bueno, es que Pero bueno, así al es, final es así es orden, Juan ¿eh? Bosco. Que no aparezca Juan Bosco es orden del gobernador. Oye, es que Por eso. para eso también, y Si el fiscal enlazándolo, apenas aparece. enlazándonos con este tema, vamos a ver el tuit oficial, que es la postura del señor gobernador que publica en estos días también y que menciona, con relación a los acontecimientos de Teocaltiche. En estos momentos estoy camino a Teocaltiche para apoyar a las personas que tuvieron que salir de sus casas ante las amenazas de enfrentamientos entre grupos criminales y para supervisar los trabajos que estamos haciendo en la zona limítrofe con Zacatecas. Les ¿Qué será, un estaré muro o qué será? informando. ¿Cuáles son los trabajos? Sí, ¿verdad? El Un muro de la acuaférico, discordia. Pero yo creo que Sí, sí. cuando todas los hechos que enumeraba Jesús Estrada y después este tuit, no sé cuánto falta para aceptar que nos Días después. que nos sobrepasaron. O sea, realmente yo Sí. siento que es un asunto que ya no es simplemente de un gobierno, otro gobierno. A ver, que Es el se metan a estado una fallido. casa, Es el a una estado casa en fallido, San Andrés. No literal. estamos hablando de a Es el 50 estado kilómetros de la fallido. ciudad. En San Andrés, En el centro. Teocaltiche. En el centro, San Andrés está en el Estamos pleno hablando de que centro. mataron a un exgobernador en uno de los puertos turísticos más importantes del país. Y no hay un solo No hay detenido nada. por eso. A ver, infiltrada la fiscalía. Y mira, yo creo que alrededor de eso también es importantísimo cañón. rescatar un tema que a mí particularmente me perturba mucho, esta idea de las vidas descartadas y las vidas que cuentan, ¿no? Esta criminalización constante sobre las personas que desaparecen, sobre las personas que están en esta condición. A los chicos surgir esta hipótesis de pensar que está relacionado con el asunto de Tlaquepaque, de la FGR, es descartar las vidas, Pero bueno, es pero criminalizar ¿por qué la las fiscalía vidas. adelanta hipótesis? Pero es que ese es A el, ver, ese es hasta el que problema. tenga una hipótesis realmente Pero estructurada, para este investigada, fiscal, con pesquisas las adelanta. Pero es una vidas forma llorables son de aventar selectivas. culpas, ¿no? Claro. O sea, creen que explicar es resolver, primero, ¿no? Y eso no es cierto. Y segundo, lo que me parece patético es la falta de solidaridad del gobernador. Es decir, Tal cual. Porque, a ver, cuando la cosa está terrible en seguridad, lo sabemos, hay poco apoyo en la federación, lo sabemos. Hombre, por lo menos hay que ser solidario con las víctimas, ¿no? Empatía. Sí, Hacia tuvieron cárceles. que sacar Sí, esta lo iniciativa de que la tampoco colecta. habíamos visto en el Estado y que también me parece que vuelve a cruzar una línea, se cruza una frontera muy delicada, es cuando empiezan a ocurrir desplazamientos en estas magnitudes. Sí, Las coincido. 100 familias, 80 familias que tengan que irse de sus hogares por temor a que puedan ir por ellos, como ya ocurrió. Es decir, estos hechos se masa. habían visto Sí. en Sí. masa, se Porque habían creo que visto muchos en municipios países se en guerra. refugiaron a la Esto es iglesia. casi No, de pero en una, muchos de una municipios ya hay países en gente que guerra, se ¿no? había ido. Lo habíamos Pero no- visto no- en la no de zona- manera en la zona simultánea, ¿no? Y en la zona Valles también. En la zona, digamos, en la zona birrárica, ¿no? En la zona Valles. Sucedió en un municipio fronterizo que Ginger Thompson sacó el gran reportaje en la frontera de Chihuahua, ¿no? Pero sí, bueno, un éxodo en masa que se el vayan hecho todos. que abandonan un caravana. pueblo, ¿no? Sí, claro. Ahora, y luego el gobernador estaba diciendo, no son desplazados, se fueron por su No, voluntad. perdón, las cosas no, por su favor, nombre, eso son es que desplazados. son desplazados, ¿no? Claro. Se van por la violencia que subsiste y que no hay quien les dé seguridad. El eufemismo del diccionario político de esta administración, alguien lo ponía en un Ya. tuit, fantástico. No son tandeos, son recortes, ¿cómo les llaman? Intermitentes. Intermitentes. No son de... Ahí está, David, programas. ahí están los genios de la comunicación. Sí, claro. Ahí están los genios de la comunicación Los de que te los- dicen, oye, si no aceptas el problema, cámbiale de nombre. Jamás De otra manera, reconoces y claro. se va a entender de tandeo, forma distinta. éxodo. Cuando te voy a decir una cosa, David, Vamos a justificar los asesinatos diciendo que están infiltrados, el metidos en concepto el está crimen. tan arraigado,
que por más que lo digas 150 veces, nadie va a creer esa narrativa. Sí, el tandeo Nadie es la el va a tandeo. creer. El tandeo es el tandeo y el desplazamiento es el desplazamiento. Si alguien de forma forzada deja su lugar de vivienda, es un desplazado. Se acabó, no hay forma de cambiarlo. Sí. Y más por motivo de violencia. ¿no? Sí. Fíjate que a raíz de esto lanzamos un sondeo en las redes de Canal 44 y los resultados nos evidenciaron pues lo que estamos justo platicando aquí, ¿no? La pregunta que se lanzó desde el día de ayer fue: ante la desaparición y hallazgo sin vida de los hermanos González Moreno, ¿quién gobierna en Jalisco? ¿El Estado o el crimen organizado? Y bueno, rotundo y contundente, 92% el crimen Es que organizado, ese es el 8% asunto, ¿eh? del Estado. Eso es Crimen lo que organizado, piensa crimen la gente, organizado. lo que vive la gente. Somos sede del cártel más grande del país, Sí. que ya superó a todas Sí. las administraciones. Creo que de parte del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales ha habido alguna intención de cambiar las cosas. Para, pero me parece que para muchos que- analistas en Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más importante del mundo. Del Imagínate. mundo. O sea, del porque mundo en entero. Rusia hay varias mafias, tenemos en la en sala. varios están fragmentados, están divididos. Aquí se está comiendo a los otros cárteles, ya vemos, digamos, cómo manejan y cómo ocupan el terreno, Sí. el territorio, Pero y el Cártel parte de Jalisco. Lo que pasa en Los Altos es que hay una gran confrontación entre grupos de crimen organizado. Que luego eso de llamarle cárteles también creo que ya es un lenguaje muy De narcotráfico de ochentero. Pero narcotráfico es un gran ochentero. cártel, ¿no? No, Es un gran cártel. Sí, porque a ver, que tiene células, pero es un gran cártel. Un cártel es el que controla desde la Todo. producción hasta la distribución Hasta final. la distribución ¿no? final. De Es drogas. De drogas, ¿no? O de cualquier otro producto, ¿no? O sea, puede ser de medicinas incluso, ¿no? Pero el caso es que ahora hay que entenderlo de otra manera porque es la cuestión territorial y eso es lo que en términos de seguridad Sí, lo está creo que tienes matando. razón, creo que tienes razón. A ver, La y en lucha por el asuntos territorio. que entren a una casa, desaparezcan a 3 personas, a 3 jóvenes, Sí. y que no haya una sola renuncia. Ni una No. sola renuncia. ¿Qué se necesita para que el fiscal renuncie? ¿Qué- ¿Qué tiene que pasar? No, ¿qué se necesita? ¿Para ¿Qué que tiene que funcione el pasar? C5? ¿Para que a ver, renuncie? No, el pero C5? olvídate del C5, digo, yo creo que Tampoco también sabemos nada del C5. tiene que haber responsabilidades Responsabilidades políticas. Y bueno, o sea, también- a ver, mataron a un gobernador, infiltraron la fiscalía. Sí, ya, no, o sea, basta. no es un asunto Basta. de que empezó ayer, ¿no? Sí, basta. Yo El creo que costo es un político de asunto sostener al fiscal Es se le va tremendo. a hacer muy alto y yo creo que va a tener implicaciones electorales esta situación. Me parece que que sí. hoy Me la parece marcha que sí. Alfaro nunca cambia gente de su gabinete. Pero, Nunca. bueno, Hasta que se van. nos vamos con esa hipótesis, ¿no? Que, a ver si de veras cambian a alguien. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Este tema da mucho de qué hablar y seguramente lo retomaremos en algunos otros bloques. Así es que no se vaya, quédese aquí con nosotros en Con Todo Respeto. Desde que comenzó la época de estiaje en este 2021, comenzaron los incendios forestales y ya van más de 102 en torno al área del Bosque de la Primavera y su zona de amortiguamiento. El saldo podría estar llegando a las 12,000 hectáreas afectadas. Las investigaciones han puesto en evidencia que muchos de estos siniestros fueron provocados, otros a causa de quemas agrícolas y en muchos más no se pudieron establecer. Además, coincidencias perversas apuntan a que al menos 2 siniestros sucedieron en zonas previamente afectadas en 2005 y 2012, que estaban en recuperación de 10 y 20 años, pero ahora vuelven a sufrir serias afectaciones que dañan a la tierra, la erosionan y prolongan su restablecimiento hasta 2030 y 2040. Mientras esto sucede, un tribunal agrario resolvió que más de 1,000 hectáreas pasen de poseedores que las explotan con fines turísticos a 2 particulares que pudieran más adelante intentar fraccionar o construir torres de departamentos, que está de moda. Pues fueron días nefastos. Ahorita estábamos hablando del asesinato de los hermanos González Moreno. Y el fin de semana pasado, desde el jueves por la noche hasta prácticamente el domingo, estuvimos en la ciudad cubiertos de lo que parecía una niebla, pero en realidad era pues el incendio otra vez, cuarta vez en un mes que se incendia el Bosque de la Primavera. Está por mucho el incendio más grave.
y que se combinó con fuertes vientos y bueno, pues vivimos en Guadalajara la peor contingencia ambiental desde finales de 2018. Y creo que el debate aquí de fondo es, ¿qué se hace con la primavera? ¿Qué podemos hacer con la primavera para que cada año, porque cada año en abril y mayo estamos hablando del mismo tema? La Yo primavera digo que se incendia. Lo primero es no partidizar estos temas. Pero es porque imposible eso. yo sí creo que menos los en elecciones. políticos, los Y menos políticos tienen que ser más en época responsables. electoral. El problema de cuando el gobernador era oposición es que siempre tildaba de cocidas a los gobiernos y ahora que es gobierno es que siempre hay le un molesta tuit. que lo critiquen porque no hay soluciones. Tiene que haber una Y el solución que de llegue va a Estado. ser igual, ¿eh? Pues sí, Te lo pero aseguro. Sí, sí, el claro. El problema problema es es que llegar a la solución adecuada, ¿no? Claro. Si se partidiza o no. Pero pues es que la eso solución adecuada pasa justamente porque haya un acuerdo entre todos, transseccional, transgobierno, que permita inyectarle recursos, ver cómo se va a manejar el bosque en el largo plazo. O sea, ver cómo se recupera, cómo no se puede expropiar, cuesta muy caro, pero cómo sí se regula de manera más, digamos, Sí. precisa, cómo A se ver. le inyecta recursos. El problema es que nadie está dispuesto a meterle mucho y todo el mundo quiere soluciones a corto plazo, que También son los que ciudadanos, ¿eh? A ver, exactamente. O sea, yo cuando he decidido participar, pues, por supuesto que hay algunas propuestas verdaderamente irrisorias, como decir, hay que expropiar la primavera, ya. Sí, a ver, pues ¿de dónde va a salir la lana? ¿Quién la va a poner? que fueras Echeverría, ¿por qué? ¿no? Sí, ¿No? claro, claro. ¿Cuál Están es? en los ¿Cómo lo 70s. vas a argumentar jurídicamente? Etcétera. La otra, decimos nuestro bosque, pero nadie pone un peso, queremos que otro lo cuide por nosotros, ¿no? Coincido. Entonces, Claro. yo creo que lo que tenemos que es encontrar la manera en que la ciudad va a mantener el bosque. Eso sí, Claro. sí. ¿Cómo hacer esta transferencia de recursos netos reales? Luego vemos la propiedad. La propiedad, sí, hay una parte ejidal, otra parte privada, otra parte del gobierno del Estado, ¿no? Es decir, más o menos así está la parte más grande es privada, luego la ejidal, la más pequeña es la del gobierno del Estado. ¿Cómo vamos a hacer para asegurar el bosque, no? Porque ya estamos viendo los tribunales agrarios, luego la otra, el decreto es federal. El decreto de protección Sí. es federal, pero está tan desestructurado todo el sistema de protección federal No, y que no no llega están un peso. contestando las demandas. Te dan Entonces, protección, no llega un peso. y no llega un peso, Es que ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que cambiar la concepción de la manera en que nos relacionamos la ciudad con el bosque. Y la otra parte es la parte de gobernanza. Creo que la OPD, desde que es OPD, y que antes era nada más un fideicomiso, ¿no? Que no tenía ningún mandato. Los malditos fideicomisos. Hay una posibilidad de gobernanza, pero está todavía lejísimos de alcanzar el nivel de gobernanza que requiere ese territorio. Pero ¿por qué, Diego? ¿Porque tiene poco presupuesto? ¿O porque... Pues tiene tu poco presupuesto y porque no hay, o sea, mientras tú tengas sentados a los propietarios, pero no hay un mecanismo real de transferencia Claro, de sí. recursos, Claro. lo demás es Pero- choro. pero el que tendría asunto- que ser a partir del... A alguien Sí. se le ocurrió en el gobierno anterior el tema del impuesto, ¿no? Para No, la fue Emilio, primavera, que, bueno. lo que es que una lo soltó especie de como, repente. Cierto, que es cierto. como una especie El de impuesto verde. bono ambiental, que le pagas por servicios ambientales, que le pagas al bosque, para que los dueños reciban algo por la propiedad. A ver, realmente yo no conozco en el mundo un bosque de estas características que pueda permanecer y cuidarse con propiedad privada. O sea, realmente no. A ver, lo que se tiene que hacer es un plan para ir adquiriendo el bosque. No, a no, ver, pero a es ver, que volvemos a a- corto Pero como plazo. el plan A ver, del a corto Río plazo. Santiago, A eso me refiero imagínate. con el largo plazo. Por eso, pero te voy a decir, a corto plazo yo creo que sí es necesario Sí. empezar a limitar el acceso al Se bosque, llaman particularmente en estos subastas tiempos. inversas. Es decir, que cada año destinas Se una parte del venda un presupuesto lote, ¿no? Se y venda dices, un ¿quién espacio. quién me vende más hectáreas por $1 millón de Tal pesos? cual. ¿No? Y ahí vas. Y lo vas... Pero yo eso creo... es a mediano y largo plazo. A ver, a corto plazo sí tienes que evitar Claro. que la gente entre al bosque. Por ejemplo, Sí tienes el que año evitar. pasado, O sea, que fue te voy a pandemia, decir por qué no, durante Enrique. toda, Porque es un durante la polvorín. pandemia se restringió mucho el acceso y hubo muchos menos incendios. Esta vez que se relajó mucho el acceso, hubo más incendios. Pero claro, Es obvio, ahora pero hay es que incendios muy raros. Ahí está el último incendio fue un rayo. El penúltimo No, no, incendio... eso el rayo verdaderamente. Bueno, habría que ver si es cierto o no. Rayo cuando no llueve. Es que hay tormentas justamente- secas. fue Es que justamente justamente... el día. No, por favor. digo, A ver, los por técnicos favor. dicen eso. Yo Mira, no sé eso, si... eso no lo cree ni mi No, hija de 4 no, años. sí, a ver, de verdad, se lo no, explico. bueno. Fue el y le rayo digo, de en mayo Jalisco. cayó un rayo que el bosque me dice... No te creas ese, cree el anterior. El anterior fue un bombero que corrieron, una ecocida que molesto con que no sabían sus superiores cómo apagar incendios, fue el piromaníaco que prendió el bosque. Es decir, ya no son solamente los desarrolladores urbanos sí, que sí, sí, quieren algún loco, organizar, no, algún loco, ya hay todo. algún loco. Hay que cuidar el bosque, Además, pero eso yo se creo requiere que un no se gran resuelve acuerdo.
restringiendo el uso recreativo. Eso me parece que es lo menos grave. Lo más grave es el problema de seguridad interna del bosque, lo que está pasando dentro del territorio y que no hay quien realmente controle toda la cantidad de propietarios que están ahí, que están haciendo cosas raras, ¿no? Sí, pero porque limita el además acceso y eso también tiene un impacto. Ellos, pero es que Y también, a ver, Diego, tú sabes, lo has dicho miles de veces, el 80% de los incendios vienen de errores de gente que visita el bosque, que no tiene los cuidados necesarios y que lo impacta. Es que eso dicen las autoridades. Es que no son solamente errores, Enrique. Hay provocaciones. Eso es lo más triste y grave. No hay ni una sola prueba y ni una sola ni un investigación detenido. que nos llegue al hecho de que fueron provocados. Bueno, Nunca. dime este último está comprobado y es el penúltimo. El penúltimo, sí. A ver, de 100 incendios, David, por favor. Hubo un detenido el año pasado ahora, sí es cierto, la parte, digamos, más pegada a la ciudad es mucho más endeble, ¿no? Porque es ejidal, ¿no? Y son los que están peleando, o algunos privados, están peleando salirse pero incluso del decía mecanismo de protección. un biólogo que la inversión para reforestación, en serio, restauración de suelos, inversión en especímenes suficientemente grandes para que prendan, etcétera, es nula. Lo que hacen es poner unos pinitos chiquititos. Bueno, eso si no lo sirve hacen de en la nada. ciudad. Yo que organicé en reforestación de primavera, digo, no hay que hacerlas, es un error. Erika, decías. Sí, pues es que reforestar la primavera es un error como tal. Yo creo que desde adentro, hablando de la gobernanza, del modelo de gobernanza, que significaría una gobernanza ambiental que no la conciben así, yo no entiendo por qué desgraciadamente no es así, sobre todo viniendo de alguien como que puede asesorarlos como Sergio Graf, que yo creo mucho en el expertise que tiene Sergio en estos temas. Pero finalmente, desde adentro, el bosque está rebasado, está descuidado. No hay un solo modelo de gobernanza que permita, pues, limpiar, no sé, hay muchas cosas que desde adentro es terrible. Está claro que no pueden construir. Claro. Sin embargo, están metiendo material de contrabando. Claro, siempre va a haber ahí un dilema, Diego. Un dilema. Porque el que tiene una propiedad privada, de forma natural, normal, quiere sacar un rédito a futuro. Quiere sacarlo. Y nosotros no queremos que lo saque. ¿Por qué? Porque es de interés público eso. Entonces, ¿cómo le hacemos comprarlo? No hay de otra. Gabriel Casillas, que ya murió, un gran urbanista, tenía un mecanismo muy interesante que planteó, es decir, a ver, cambiemos el crecimiento vertical por pago por servicios ambientales en la primavera. Entonces, es extraordinario. Ese mecanismo de transferencia, o sea, yo tengo la propiedad de la primavera, sube acá, mis derechos te los transfiero para acá, totalmente, ¿sí? A cambio de darle uso al suelo. Vamos al sondeo. Incendios de la primavera, la pregunta que hicimos. ¿Ves? Nos dio la razón el público. ¿Qué dice el público? ¿Accidente o ecocidio? 90% ecocidio. Pues sí, David se la pasó picándole. Claro. Se metió al Instagram toda la noche picándole, votando. Ecocidio. A ver, yo creo que es Por eso es la cara de lado que trae. Es la hipótesis más atractiva, ¿eh? Claro. Pero que nunca se ha probado. Nunca. Sí. No, es que ya se probó el anterior incendio, Enrique, ya está ahí el caso consignado. Pero, por favor. Bueno, ¿y qué más quieres? De 100 Provocó, incendios. oye, 3,000 hectáreas nomás, Ya un quiero, idiota, un loco. y ojo, hasta que hay una sentencia. ¿Hace cuánto que no vas al bosque? O sea, la cantidad de garitas que pasa. O sea, yo creo que en la parte donde entra la gente a hacer picnic y eso, hay muchísimo control, ¿no? Y está muy limitado. La parte de los ciclistas que entran por acá, ¿no? Los ciclistas no son un problema, al contrario, pueden ser, o sea, darle visibilidad al bosque, porque lo que, insisto, lo que está pasando dentro cada es muy uno delicado. tiene su opinión y yo lo que creo es que justamente en un acuerdo de largo plazo, en una mesa de expertos podrían decir algo, porque hay quien dice que los ciclistas también erosionan los caminos, deslavan los suelos, etcétera, etcétera. O hay quien dice que sí hay que reforestar, otros dicen que no hay que tocarlo. Un bosque que nadie toque, ¿no? Exacto. A ver, sí, pero no en época de estiaje, es lo que digo. Ahí creo que sí puedes poner restricciones más fuertes. A ver, le ponemos el nombre a la foto. Estas son las mañanitas. Muchas felicidades a todas las mamás. Hoy por ser Día de las Madres, se las cantamos a ti. Usted, póngale el nombre. De la esquina.
Sí, pues esto pasó en la mañanera el 10 de mayo mientras madres de desaparecidos estaban manifestándose en el Zócalo. Madres de desaparecidos y muertos manifestándose y él cantando las mañanitas. Qué poca madre. No, es una mentada de madre. Le vale madre. Le vale, Mentada. bueno, pues no hay, Pues sí. no se puede superar las tres. Vamos al Sí, corte, seguimos. puedes decirlo completo. Chinga tu madre. Se cayó el puente y se descarriló el tren, o el metro. El resultado, 26 personas fallecidas y alrededor de 70 lesionados. Pero para el gobierno federal resulta más preocupante la mella a su popularidad, puesto que en esta ocasión no hay forma de echarles la culpa a los conservadores del pasado. La austeridad republicana mostrada desde el principio sobre este sistema de transporte vital para los habitantes de la capital del país salta a la vista. Se han dado 3 accidentes en esta administración, imponiendo un récord negativo. No hay director de mantenimiento, porque esa función la hace la inamovible directora general Florencia Serranía Soto. Pero más aún saltan a la vista una serie de hechos y declaraciones desafortunadas, desde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, obstinada en llamar la evidente negligencia como incidente, y el ofrecimiento de 650,000 pesos para reparar el daño por cada fallecido. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como candidato pedía la cabeza del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el accidente en el Paso Express, hoy solicita esperar peritajes. Pues ahí lo tiene. Desde la semana pasada tocábamos este también lamentable tema, el tema de el metro, la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Durante todo el fin de semana vimos también pues personajes, jefes de gobierno, presidentes a nivel internacional dando condolencias. El presidente de la República ni un solo tuit. Prefirió irse a ver los fierros de Dos Bocas en lugar de ir a hacerse presente quizás en la zona o quizás con las víctimas. Pareciera que al presidente las víctimas ya ni siquiera le saben, ya ni siquiera las reconoce, pero bueno, este tema sigue toda la semana y justo hoy que estaban presentando ya algunos avances de los peritajes, estamos viendo también que van a entrar los peritos ingleses, ¿no?, a aportar en torno a este tema, pero me parece que tiene demasiadas... Noruegos, son ¿verdad? noruegos. Son Sí. noruegos. Y el Colegio de Ingenieros a nivel nacional ofreció también peritajes y lo aceptó la Ciudad de México, ¿no? Alguien decía que este tema se podía volver en la Yotzinapa del presidente de la República. No, ya lo hubiéramos visto. Sí, ¿no? No, ya lo hubiéramos visto. No va a ser. Lo que sí creo es que el presidente pierde una credibilidad y pierde una especie como de capital moral que ha venido perdiendo durante este tiempo. Porque, a ver, el presidente había tenido muchas derrotas en términos políticos, económicos, sociales, de modelo, electorales, pero creo que todavía cuando veíamos el panorama político decíamos, ¿quién es el político que mejor ve por los que más sufren? Y creo que todos decíamos, López Obrador. Nos gustara, no nos gustara, pero esa era la idea general de que el presidente tenía empatía, solidaridad, que sabía ver a aquellas personas que sufren. Y lo que ha demostrado en estas últimas semanas es que su arrogancia, su venganza contra las personas que no coinciden con él, su discurso contra las élites, contra los medios, contra todos, está por encima de su empatía. Y Pero me no parece es que el de las presidente últimas tuvo semanas. Yo creo una que derrota moral en el este presidente tema. desde que llegó al poder empezó a alejarse de esos grupos que siempre No, pero todavía, apapachó. No, pero David, porque todavía acuérdate cuando no llegó recibió... a Todavía con la Ayotzinapa, mesa a de la los mañanera, 43, sí. todavía, a ver, lo que ha pasado estas semanas Claro, no tiene pero espérate, parangón con lo que había pasado anteriormente. Dejó de recibir a los padres de las víctimas. Es decir, se empezó a alejar de ese tema porque él capitalizó Aguililla en buena también parte es más de estos conflictos y se acercó No a las soporta víctimas. una víctima que no sea él. Claro. Él es la primera víctima de la nación. Claro. ¿no? Todo se lo hacen a él, todo es contra él. Y no le gusta, yo no sé si lo hace con toda intención, que esos temas interrumpan su discurso, ¿no? Entonces, lo que hace es dejar de hablar de ellos y lo que no se da cuenta, creo yo, es el costo que tiene
mantener a toda costa un discurso, una visión, ¿no? Sin voltear a ver a las víctimas. Que eso me Y parece sabes terrible. fíjate que creo que también se equivoca el presidente cuando no le gustan los ruidos de la democracia, ¿no? No. Cuando él perdió y cuando él estaba en Reforma, en sus plantones, en el Zócalo, aquel 20 de noviembre cuando se autoproclama presidente legítimo de la nación, ¿no? Ese ruido le gusta. Pero el ruido de la democracia no le gusta. De las que es instituciones. el ruido de las instituciones, el ruido de los equilibrios, el ruido de las protestas, el ruido de las madres pidiéndoles que lo reciban. Esos ruidos no le gustan, ¿no? Le gustan sus propias canciones, sus propias complacencias. Él no se merece ser criticado, ¿no? Por Él eso, no se porque merece ser señalado. la primer víctima del país es él. Porque él está del lado del pueblo, ¿no? Pero es que no somos iguales, somos idénticos. O Pero peor. el otro Qué gran terrible. tema que creo que el presidente también lo evade por completo y hace como que no hay nada que, digamos, explicar, evade la rendición de cuentas, es que en este caso, a diferencia de otros donde siempre le echa la culpa al neoliberalismo, al pasado del PRIAN y demás, aquí la ciudad la lleva gobernando su grupo político. La capital, ¿no? La capital, Claro, años. un cuarto de siglo. No hay para dónde Bueno, hacerse. Mancera no es de su equipo Bueno, político. No, pero lo fue, ven para acá, aunque ya son no lo 20 sea. años. En su momento bueno, sí lo pero fue. Mancera no le toca, El pero punto Ebrard es seguro. que Ebrard seguro. nunca señaló a nadie y no hay señalados y no hay responsables políticos otra vez. Ni cuando inició y se construyó la línea que fue en el sexenio de Ebrard, ni cuando le estalla el tema, cuando colapsa con Sheinbaum. Incluso trataron de empujar un poco la explicación de que había sido con Mancera, Mancera, claro. cuando menos Claro. mantenimiento hubo. Es decir, lo andaban aventando cuando es en realidad quien Cuando menos es exactamente al responsabilidad revés, tiene, ¿no? Pero mira, Mancera le es- metió mucha lana, Pero lo que porque estaban aparte había diciendo- mucha lana, ¿no? No, Pero pero lo ¿cómo que hay? estaban diciendo es que la inversión se redujo, Con Sheinbaum. pero con Sheinbaum, como Totalmente. 4,000 millones Totalmente. de pesos No, no, sí, durante esos 2 totalmente. años, ¿no? Además de que se redujo el presupuesto, hubo subejercicio. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero la otra es cómo trata el presidente a los propios, a los extraños. En esta frase muy juarista de él, de justicia y gracia, y los otros, nomás gracia. Así es, Porque, así O ni es. gracia. Sí, ni Así gracia. es. O sea, Gracia. o sea, hay Pura sí, justicia. por la no, ¿para cuál justicia? O sea, es un trato totalmente diferenciado, ¿no? Y aquí dice, no hay que sacar conclusiones, no hay que adelantarse, y como bien decía la cápsula, cuando él es el primero en señalar, a la De ahí Claro, viene, claro, ¿no? De ahí viene la Sí. 4T de sacar Y la cara. entonces- Que aparte te voy a decir una cosa. Le toca a la oposición partidista y política supuesto. decir esto está mal, le toca, o sea, Lo increíble es que y le todos tocaba a él, los- sí le el tocaba. séquito del presidente diciéndole a la oposición, carroñeros. Y ahí están los tweets Ya están de los cuando tweets. hubo otras tragedias que él desde No, luego sería la dice. cabeza del Siempre presidente hay un en la tuit. Vía Express. ¿Cómo mató a Siempre hay un Claudia desde el momento en que la explicación es el día siguiente en la mañanera? O sea, si Claudia hubiera dado una rueda de prensa Ella sola. desde la Ciudad de México, Claro. es decir, Pero pasó debe eso, ser. y el presidente opina lo que sea, Es pero que la sigue en ese tratando, momento Diego, la sigue se tratando trata como parte del como- Como gabinete. le decía, no, como una delegada. niña. ¿Cuál Sí. gabinete? Delegada. Por ahí, Pero por- regente, por eso, o sea, por los ahí- regentes eran parte del gabinete Exacto, federal. bueno. ¿no? Mira, por ahí también hicimos un sondeo en las redes para que, referente a este tema, que creo que también nos viene bien y que va a aparecer el resultado ahí en su pantalla en un momento. Preguntamos a las autoridades del metro de la Ciudad de México, ¿se les debe de juzgar por su ineptitud o como culpables de homicidio? Y bueno, fíjate, es que no metimos esa opción del Carroñeros, carroñero, hombre, pero carroñeros. el 73% dijeron culpables de homicidio y el 27% por ineptitud. A ver, sí puede haber un homicidio culposo Claro, si se claro. demuestra que hubo negligencia criminal. Claro. Oye, pero es no se ha es ido que la hay directora diferentes del metro, niveles de Diego. responsabilidades. Pero No se ha ido la directora del metro. Es que ¿saben ¿en por qué qué? país vivimos? Porque la puso el presidente. No, yo Ella sé, no puede moverla. Pero lo que Claro, no puede, o sea, claro. ¿en qué lugar del mundo les puedes explicar que el tren se cayó? Hay 26 fallecidos. Es más, y en la algunos directora del metro países sigue. habría caído el primer ministro o el Claro, presidente. claro. Y La aquí magnitud nadie. del incidente Tú la tendría semana que- pasada estabas defendiendo a Ebrard. Es que el tema tiene que Dice, ver Ebrard se debe de no, quedar, no tiene ninguna responsabilidad, él iba pasando por No, pero ahí. es distinto. A mí me Él- parece mucho más él no directa va a la tomar responsabilidad de decisiones. Sheinbaum que la de Ebrard. Por No sé, favor. hay que ver Ella qué es digan la las investigaciones, gobernante pero actual. él debería poner su cargo a disposición en caso de encontrar Claro, culpables. por supuesto. De hecho, lo puso. Bueno, ¿no? Desde el punto dijo, de no, vista- no, dijo, Ese es el voy punto. a ir a El testificar. punto- Pues sí, todos tenemos que ir a testificar. Pero el Vale, punto es cargo a que hay- Pongo a disposición. disposición de las No, no, autoridades. el cargo. La autoridad y si se puede ser encuentra alguna presidente. relación, No, no, renuncio. Oye, pero bueno, lo cierto es que
sí hay una gran responsabilidad de Marcelo, porque las malas decisiones se tomaron Para acelerar la obra. Claro, ¿sí? claro. Y, sí, además, y la otra, hay que voltear a ver a los constructores. Oye, es que ¿no? también en este es caso que es a eso iba. la constructora Hay diferentes de- niveles, hay diferentes niveles de Erika. responsabilidad. Hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad política. Digo, estamos esperando que muestren todos, ¿no? Pero al respecto, les vamos a enseñar este meme que encontramos en las redes y que también tiene que ver con este tema y que usted en este momento lo va a ver en la pantalla. Es un meme que muestra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con esta imagen que ya se hizo viral desde hace tiempo. Dijiste que ya no habría accidentes y ella casualmente dijo, pues es que este fue un incidente. Acuérdate, Erika, que estamos en la moda de cambiar los conceptos, ¿no? Oye, pero las palabras importan, ¿no? Las palabras Y mucho. importan. Tampoco fue accidente. No. No. Fue una negligencia. Fue una negligencia, una tragedia provocada por negligencia. Exactamente. Y por eso también mencionábamos un poco el tema de los diferentes tipos de responsabilidades que debemos de conocer. Porque si bien ahorita estamos hablando de la responsabilidad política, tiene que haber un responsable administrativo, Jurídico, un responsable de seguridad, Incluso de en todos los implementación y niveles, por ejecución supuesto. de la obra. Por supuesto. Porque podría haber fallado en algún momento el colado, cualquier cosa. Hay un artículo de México Evalúa de más o menos 2015 donde justamente Exacto, hablan sí. de la tragedia que ya se decía desde entonces que sería la línea 12. Se llama algo así como Crónica de un desastre anunciado, Sí. las malhechuras y malas ejecuciones. Son conservadores. Son conservadores. Sí, sí. son los Pero conservadores. justamente hablaban que ya ese diseño del 12 venía con errores. Pero súmale la falta de mantenimiento y de presupuesto de subejercicio. Ya era la Además, línea Claudia más cara Sheinbaum de mantener la por lo mal cachan hecha. mintiendo a Claudia Sheinbaum cuando dice, no, es que sí hubo más dinero. La y con sus izquierda- propias cifras le demuestran que sí hubo un David, recorte y un La subejercicio. pero- izquierda haciendo austeridad con los servicios públicos. Yo quisiera también rescatar algunos de los testimonios de los usuarios de esa línea que yo la verdad cuando los leí sí se te parte el corazón porque dicen, cuando no estaba esta línea hacíamos 3 horas del trabajo rumbo a casa. Con la línea del metro hacíamos 1 hora. Nos sentíamos como si el primer mundo nos hubiera alcanzado en Tláhuac. Nos integraron a la ciudad de una manera digna, ¿no? 94, a entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas y me estaban en Tláhuac. Eran, nada para el pueblo, 300 pesos de taxi. O sea, Claro, olvídate claro. que era hora y media, casi Claro. 2 horas de camino. Eran 300 pesos de taxi. Pues, ¿qué te vio en Cuernavaca? ¿Qué? ¿O qué? Claro. Le dieron los guaraches de Tapatío. Sí, digan, este es de Guadalajara. Este es de Guadalajara. Le voy a pobre. poner el taxímetro, señor Petersen. Tláhuac que está, dice, ya que hoy llegamos a Puebla. Claro, ¿no? claro. Está claro, lejísimos. Al respecto también vamos a ver un tuit a nivel nacional. ¿Se acuerdan? Siempre tenemos tuits locales y tuit nacional. El de hoy es de Mario Di Constanzo, que dice: AMLO denuncia a candidato del PRI al gobierno de Nuevo León por, entre comillas, ofrecer dinero a cambio del voto. El presidente violó la ley electoral, es una grave intromisión en la elección. Porque justo hoy en la mañanera, cuando le preguntan, ¿no? Oiga, pero usted está violando la ley electoral, ¿no? Y dijo, pues claro, por supuesto. Sí, soy el presidente, ¿Qué ¿no? esperaban además de víctimas? Soy presidente. Oye, No voy a qué hablar del lástima. fraude. Oye, Qué pero lástima. usted está provocando Oye, qué lástima una que- distorsión. Que no tenemos más tiempo para analizar esto, porque creo Es gravísimo. que esta es una de las declaraciones del sexenio. Sí. Aquí mató a la fiscalía, la aniquiló institucionalmente, todo para decir, porque creo que este es el mensaje que manda más allá del círculo rojo, es: yo me voy a encargar de ir en contra de la corrupción de estos 2 cuates. No, es mío. Yo me voy a encargar de Adiós decidir los la elección de tribunales. Nuevo León. No, a ver. Sí, pero- claro. Claro. Y de Eso no que lo va a pase a decidir. mejor, que pase a mejor vida la elección. Cuando dice que la justicia es más importante que la ley, que cuando la Constitución está mal hay que cambiarla, que nada lo... No hay que obedecerla. No hay que No hay que obedecerla. Por cambiarla, por supuesto que Claro, tiene derecho a claro. Es proponer. decir, son estos mensajes donde el personaje, Es el se pone justiciero. por encima de las instituciones y de Pero la ley. se los dijo el fin de ¿No? semana, ¿no? Cuando mandó ya saben a quién, pero Al carajo. como Al yo no voy a carajo. mandarlos a ningún lado, yo prefiero mandar a un corte para que regresemos Para con que el nos último tranquilicemos, ¿no? bloque Para que y nos tranquilicemos. cerremos bien este programa. No se vaya.
Colombia. La represión contra manifestantes sube de tono. Iván Duque se tambalea. La guerra de las encuestas y los debates. Ahora resulta que todos ganan y nadie pierde. Manifestaciones multitudinarias contra Iván Duque en Colombia, contra el actual presidente, que viene una tradición conservadora en Colombia, cercana a Álvaro Uribe. Han utilizado la fuerza pública para reprimir a manifestantes. La mayoría de las protestas son en contra de distintas reformas que está emprendiendo el gobierno de Duque, que por cierto se parecen mucho a las que tuvo Peña Nieto en su momento a nivel nacional, es decir, son casi sobre todo es una calcadas, reforma, ¿no? a la que se oponen los colombianos, que es la reforma fiscal, y en dos temas muy concretos: el alza en el impuesto al valor agregado, el IVA, y el alza también en el impuesto al ingreso, el ISR, que son dos cosas que eran, digamos, muy polémicas, pero fue la pésima manera de comunicarlas del gobierno. No, donde es pésima, es que es regresiva. Es regresiva la totalmente manera. regresiva. Iba a los Ese es el servicios asunto. públicos. A todo. Y favorecer a los ricos en contra No, de los pero pobres, iba ¿no? también bueno, por el se tema de desató seguridad, la ¿no? polémica. Por el Instituto de Cancerología, que también tenía pensado ahí cerrar y todo. Pero este fíjate tema. que lecciones de Colombia, ¿no? Uno, la policía militarizada llega un Es momento gravísimo. en que no obedece ni al presidente, ¿no? Regresa a su lógica castrense y la policía que tenemos, la Guardia Nacional, se parece mucho a esa Claro. policía militarizada de Colombia. Claro. Y segundo, cualquier chispa en América Latina ahorita es peor que la ya primavera. Sí, Se claro. incendia. Se incendia. Ya son muchas décadas de gobierno conservador en Colombia. Muchísimas décadas. O sea, Juan Manuel Santos al final, si bien rompió con Uribe, era el delfín de Uribe. Era Fue su secretario fue su de claro. presidente. Ahora, el que lo está capitalizando mejor es Gustavo Petro. Pero están ¿cuánto les falta para el proceso electoral? No, falta un ya año todavía y tiempo. medio, ¿no? Año, casi 2. Sí, porque digo, pensando en casi 2 años, pues tampoco conviene hablar del desistimiento de toda la estructura de gobierno, porque al final yo creo que sí, el presidente está a punto de caer, sobre todo por la intervención de los organismos Yo no creo que internacionales vaya a en el caer. proceso de Yo investigación. Yo no también creo creo que que simplemente va a quedar como un pato herido, un presidente débil, un presidente que creo va a que cumplir los- su y los gestión, procesos y la oposición va internacionales a ganar en la próxima. A lo que le pasó a Piñera en Chile con todo el movimiento del constituyente. Piñera supo reaccionar para iniciar el constituyente, pero no cayó. Yo veo difícil que caiga Petro. Sí, Perdón, Iván Duque. Iván a Duque. muy diferencia complicado. de, digamos, democracias más frágiles, donde caen y suben presidentes como Perú, Ecuador, creo que Colombia, Argentina, Brasil, México tienen un poco más de estabilidad. No, y hay Terminan ciudades sus que periodos. apoyan. Argentina tuvo 5 presidentes en una semana en 2001, ¿eh? Sí, claro, bueno, Sí, pero sí. A ver, aquel- Argentina nunca ha sido una democracia sólida. no, en aquel entonces, pero en general los presidentes terminan su mandato. Después de la dictadura, en la democracia, salvo ese episodio que fue una gran crisis, terminan. Oye, ¿será, Erika, la elección en donde han estado peor los debates en Jalisco? Ay, yo creo 13 que candidatos, un formato espantoso. No sé, yo no recuerdo una elección. ¿Alguien ha visto alguno completo, por favor? No, ¡Qué no. esperanza! No, es como ver un Dura partido. A ver, No. es peor que ver un partido de los Tecos. O sea, es imposible, ¿no? Mira, la cosa que verdad me es que de por sí en este estado como que los debates no se nos dan bien, ¿verdad? Históricamente hablando, no tenemos así como una buena lid de políticos que sepa debatir. Y los sistemas o los esquemas o las propuestas de debate tampoco son muy buenas, ¿no? O sea, este tema de díganos cuál es su propuesta en seguridad, no, pues gracias, ¿no? O sea, puede tardar 2 minutos platicando y ya nada más le cortan hablar el del tema micrófono y o no no- hablar del pero tema y entonces increparse los unos a los otros. Siempre, históricamente hemos tenido problemas en eso. Y luego, agrégale que tienes 13 candidatos y candidatas. Las notas han sido en los debates, en uno que Se autoinculpó se Lomelí del autoinculpó crimen. Carlos Lomelí de un Sí, crimen, de de un un crimen. delito electoral. Que ganó la ¿no? encuesta, ahorita vamos. Y en otro, que no fue el candidato de Morena, ¿no? O sea, Nada más. Entonces, Ah, sí, en esa el es la de nota. Zapopan. Los únicos momentos donde hay realmente debate, en realidad son acusaciones cruzadas, pero nadie rebate un argumento, una propuesta, un dato. No se Pero con discute 13, sobre los ¿cómo, temas. David? Bueno, pero... Que pero esto le dijimos al IEPC, nos es que el invitó. problema es que cuando revira Lemus, a Lomelí, a Uribe, a No, mejor pagar Kumamoto, la son multa, ¿eh? acusaciones, pero no A ver, discuten a ver, sobre al IEPC le propuestas y dijimos- políticas. Al IEPC le dijimos, nos fuimos a una mesa, a un panel,
hagan un debate general y después un debate de los 3 punteros. Manden a hacer una encuesta y lo que la encuesta determine por los 3 puntos. Ahora, aunque sea que el INE haga lo que quiera, pero que deje que las televisoras y las radiodifusoras hagan lo que eso, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que el problema de los debates públicos, llamados así, como confrontación de ideas y propuestas de los candidatos, están reglamentados por el YPC y tienen que ir todos. Llámale distinto, diálogo, conversación. Ese reglamentito del IEPC, hay que derogarlo. No, es inconstitucional. A ver, ¿quién tiene el derecho en un debate? ¿El partido o el ciudadano? El ciudadano. El que tiene el derecho a una información de calidad es el ciudadano. Hay que promover si de los 13 partidos un juicio de inconstitucionalidad, yo te doy la razón de acuerdo. Ahora, lo que quiero decir es que en las últimas elecciones, en las pasadas de gobernador, algo se había avanzado en estos debates. Al menos era distinto el debate. Los que moderamos en ese momento tuvimos posibilidad de repreguntar a los candidatos, tuvimos posibilidad de hacer preguntas distintas. Un formato más acartonado que nunca. Y ya es una cosa, y aparte hecho por las televisoras. Enrique. Había menos candidatos. Había menos candidatos. Era una elección a gobernador. Y era una elección a gobernador, que eso es otra cosa, hay menos dispersión. 6 candidatos o 5 candidatos. Pero ni eso es debate, Diego. ¿Qué? O sea, si sabemos que en Guadalajara, aburridísimo. si en Guadalajara nada más puede ganar Lemus o Lomelí, y en Zapopan nada más puede ganar Kumamoto, Frangé o Uribe, ¡esos! Eso es lo que la gente quiere escuchar. Sí, claro. Es como le preguntas, por ejemplo, a alguien que va en 7º lugar, oye, ¿cuál es tu propuesta en servicios públicos? Ay, como pues es una pregunta de ciencia ficción, nunca va a llegar a gobernar. Como el señor del sábado ni regidor te sientes, hasta eso. Como entrevistador te sientes como de, ¿por qué le pregunto esto? ¿Qué candidato de Zapopan? Ya ni me acuerdo del partido. Atínele al nombre, ¿verdad? Ni me acuerdo del partido que dijo que su propuesta era... Sí, tiene bigotito. Y dijo que su propuesta era darle cursos para uso de armas de fuego a las mujeres para que se defiendan. Fue el del PES. Fue el del PES. Sí, bueno, es que eso está a la derecha de Trump, entonces pues sí, creen que... la neta no, que la ganó, pues ya veremos quién. ¿Quién ganó? El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Carlos Lomelí, candidato a Guadalajara por confesar en un debate haber financiado ilegalmente una campaña política. ¡Enhorabuena! Si creen que hubo mano negra, no, fue mano naranja. A ver, Diego. Sí. Oye, ¿se la merecía Lomelí? Se la merecía Lomelí, definitivamente. A ver, alguien que se acusa de un crimen electoral, de un delito electoral en pleno debate, se merece el premio. Ahora, hay que tener cazamapaches, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Porque 88.8%. No, y va con una votación increíble, ¿eh? Bueno, es que el programa está teniendo mucho éxito, Diego. Entonces, la gente está esperando el premio, la neta no. La apuesta. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál fue la apuesta de la semana pasada y la nueva? En nuestra emisión pasada, la pregunta fue: ¿saldrá el consejero Iván Novia de la Judicatura? Jaime, luego de una breve cátedra, dijo que sí. Erika, David y Enrique dijeron que no se va. Veamos quiénes acertaron en esta apuesta. Bueno, antes de hablar de las apuestas, ¿a quién nominamos esta semana en La Neta? No. Diego. Yo al gobernador. Creo que ha sido su peor fin de semana en toda su gobernatura. Alfaro. Yo a Gertz Manera por la manera en que se dejó ir en las campañas de Nuevo León al servicio del presidente. Pues yo creo que al fiscal Gerardo Octavio Solís, porque por su desempeño en términos de explicar hechos que no necesitan ser explicados, necesitan ser investigados y sancionados. Yo me uno a Erika Loyo, el fiscal general, que tuvo la posibilidad de explicarse y, bueno, no dijo nada. Sobre las apuestas, la semana pasada preguntamos si se iba a ir Iván Novia, el consejero de la Judicatura, pues iba a dejar su puesto en el Consejo de la Judicatura, y pues ni se debatió el tema. Entonces, claro no. Todos dijimos que no, ¿no? O no sé si Jaime Barrera dijo que sí. Dijo que sí, bueno, que no porque... No, Jaime dijeron que se echó un choro. Yo no. Sí, Jaime justificó su voto. Después ya. Jaime justificó su voto mejor que Ciro Murayama en el caso de los gobernadores, de Morón. Sí. La apuesta de esta semana es... ¿Y esa ¿habrá
renuncias por el asesinato de los hermanos González Moreno. David Gómez Álvarez. Tristemente no. Nadie se va. Todos se quedan. No hay responsables políticos. No hay responsables políticos. Querida Erika. Yo creo que en una semana no va a haber nadie que pague por esto que ha sido terrible, pero si llega a renunciar a alguien, seguramente será un mando menor. Un mando menor. Diego. Yo creo que lo que ya renunciaron fue la vergüenza que dijeron que alguna vez tuvieron, ¿no? Eso es lo que el gobernador siempre presumía, que no, yo sí tengo vergüenza. No dudo que renuncie el fiscal, pero no se la van a aceptar, entonces no se va a ir nadie. Yo también creo que no se va nadie, ni el fiscal, ni el secretario de Seguridad Pública, ni tampoco el coordinador de seguridad. Y es otra vez sucesos de estas características donde no hay ningún responsable de ningún tipo. A ver, aunque sea en el sexenio pasado, por el caso de los 3 estudiantes del CAP, se fue. ¿En qué momento? El comisionado en su momento de búsqueda. Y después Sánchez, ¿no? El fiscal pero Sánchez. Recordarás Coincido que totalmente. fue lamentable porque el comisionado de búsqueda de aquel entonces fue elegido a nivel nacional con una votación y un grupo de expertos y expertas y fue muy lamentable su renuncia en aquel momento. Nos vamos, gracias. Vámonos. Buenas noches, con Buenas todo noches. respeto. Nos escuchamos noches. y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta liberar! We need strong borders,